¿Sabías que en Guinea Ecuatorial la sucesión presidencial no es una simple transición, sino una operación de continuidad de la dictadura autoritaria cuidadosamente diseñada? En el podcast de hoy analizamos cómo el poder se reorganiza para perpetuar el control y la dictadura. Analizamos cómo la sociedad civil dentro y fuera del país se enfrenta a la represión, la impunidad y el silencio, y sobre todo miramos cómo las mujeres y la juventud están en el centro de una resistencia social, ética, estratégica y profundamente panafricana. Analizaremos los escenarios reales, la monarquía republicana, las reformas cosméticas y la crisis interna del PDGE y del entorno del dictador Teodoro Obiang Nguema en Basogo. Miramos también las trampas del reformismo y el papel decisivo de la corporación entre actores locales y la diáspora. Porque la transición no se espera. Se construye desde abajo, desde la memoria, desde la dignidad y sobre todo desde la unidad de todos los pueblos de Guinea Ecuatorial y de todos los pueblos africanos. No te lo pierdas, ya en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Como siempre decimos, otra África es posible, pero para ello debemos de estudiar el pasado para entender el presente y prepararnos para un futuro muy cercano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo hemos titulado Entre la sucesión y la cooperación, estrategias de la sociedad civil ante la reconfiguración del poder en Guinea Ecuatorial. La historia política de Guinea Ecuatorial está marcada por una continuidad autoritaria dictatorial que hunde sus raíces en la violencia colonial, dictatorial, fascista española y en la posterior consolidación de un Estado poscolonial nacionalcatolicista diseñado para administrar la extracción de recursos y garantizar la obediencia del pueblo. Como se señala en el documento original, la independencia formal no significó la liberación real del pueblo guineoecuatoriano, sino la transferencia del aparato de dominación a élites locales que reprodujeron y en ocasiones profundizaron las lógicas, estrategias de control heredadas del colonialismo fascista de Carrero Blanco, de Franco y demás. La independencia no inauguró un proyecto nacional emancipador, sino una continuidad estructural del autoritarismo bajo las nuevas formas. Hoy, ante la inminencia de una sucesión presidencial donde Teodoro Obiang Nguema en Basogo, queramos o no queramos, se nos está yendo, Guinea Ecuatorial se encuentra en un punto de inflexión histórico. La sucesión no es un simple relevo de liderazgo, no es un evento aislado ni un simple cambio de liderazgo, sino un proceso de reconfiguración del poder dentro de un sistema dictatorial que ha consolidado su legitimidad mediante el miedo, la represión, las torturas y la captura de los recursos naturales y los recursos humanos de Guinea Ecuatorial. En este contexto, la sociedad civil guineoecuatoriana, tanto dentro del país como en la diáspora, nos enfrentamos al desafío de articular una estrategia que evite las trampas del reformismo superficial y las narrativas neoliberales que presentan la estabilidad, entre comillas, como un valor supremo, incluso cuando esa estabilidad, esa paz reinante, se sostiene a través de la opresión, de las torturas, del miedo. En este podcast analizamos los escenarios de sucesión, las dinámicas internas del régimen del PDGE y la necesidad de construir una cooperación ética entre los actores sociales locales y los actores sociales de la diáspora.
desde una perspectiva panafricanista, antiimperialista, antineoliberalista, antineocolonialista, que sitúa la lucha por la liberación de Guinea Ecuatorial dentro de un marco continental mucho más amplio. Siempre decimos que Guinea Ecuatorial no puede ser libre si Camerún no puede ser libre, si Gabón no es libre, si la República del Congo no es libre, si la República Democrática del Congo no son libres. Menciono la República Centroafricana, menciono únicamente aquellos países vecinos de Guinea Ecuatorial. No podemos hablar de libertad, de democracia, cuando los demás países están en un proceso similar, tal vez en diferentes estados, fases, pero en unos procesos muy similares. Vamos a ver entonces el tema de la sucesión como reconfiguración del poder. Vamos a ver la tipología de la sucesión, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes tipologías que nos podemos encontrar? Primero de todo nos encontramos en un régimen autoritario. La sucesión no es un mecanismo democrático, sino una herramienta para garantizar la continuidad de la dictadura. Las tres vías principales de sucesión son la sucesión familiar, el pacto interno y la sucesión por crisis. Responden a lógicas de preservación del poder, no de transformación y mucho menos de transformación política, económica o social. La sucesión familiar reproduce una lógica monárquica, republicana, donde el Estado se convierte en patrimonio privado del clan de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El pacto interno entre élites del régimen busca preservar la estabilidad sin alterar las bases del sistema, mientras que la sucesión por crisis emerge cuando factores internos o externos obligan a una reconfiguración acelerada del poder. Tenemos que mirar, analizar, entender, estudiar muy bien la nueva élite del PDG, los hijos de los hijos. En los últimos años ha emergido una nueva élite dentro del PDG, compuesta por jóvenes formados en universidades extranjeras, pero socializados en la cultura del miedo, del clientelismo, de la obediencia, de idolatrar a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y por supuesto a Teodorín, el hermano mayor, y a mamá Constancia, poniendo a la trilogía, la Santa Trinidad, en un pedestal que realmente es de paja. Su discurso tecnocrático, centrado en la modernización, la eficiencia y el desarrollo, oculta una continuidad profunda, la modernización sin democratización. Esta élite, nueva élite del PDG, encarna una versión sofisticada del autoritarismo diseñada para tranquilizar a socios internacionales sin alterar la estructura de poder que sostiene el régimen. El otro punto es mirar los escenarios reales de la transición, ¿no? Primero de todo tenemos la monarquía republicana consolidada. Este es el escenario más probable. Es el escenario en el que el régimen llevará muchísimos años preparándose. Consiste en formalizar lo que ya existe de facto. ¿Quién es el vicepresidente? ¿Qué pasa si muere el presidente? La transmisión de poder dentro del clan gobernante, dentro incluso podríamos decir del núcleo del primogénito, del núcleo de la familia real de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El heredero, cuya figura ha sido cuidadosamente construida mediante propaganda, control militar y militante y concentración de recursos. Así pues, asumiría la presidencia con el respaldo de las Fuerzas Armadas y del aparato mediático estatal. El clan mantendría el control de los sectores estratégicos: petróleo, aduanas, seguridad nacional, empresas públicas, y reforzaría la narrativa de la continuidad y estabilidad, aunque digan
nuevas políticas, nuevos horizontes. Realmente es continuidad. Queríais continuidad y continuidad es lo que habéis conseguido. Así pues, legitimarían este escenario. El régimen podría implementar reformas cosméticas, como campañas de anticorrupción selectivas. ¿Quién es el jefe de anticorrupción? Teodorín, el que ha sido sentenciado por corrupción, embezzlement, lavado de dinero y demás, tráfico de influencias, en Francia, en Brasil, en Estados Unidos, en Sudáfrica, que me vengan a la mente, que seguro que había más, creo que en Suiza también, si no me equivoco, o uno de estos países nórdicos, cuando le quitaron todos los bólidos, esos coches superdeportivos. Estas medidas, ponerle a él como la figura anticorrupción, buscan proyectar una imagen de renovación sin alterar la estructura autoritaria. Este modelo tiene precedentes claros en África Central. Faure Gnassingbe en Togo, Ali Bongo en Gabón o Mahamat Deby en Chad heredaron el poder bajo la apariencia de transformación, de renovación, pero realmente una continuidad institucional. El segundo punto sería la reforma controlada para satisfacer socios internacionales. Este escenario no busca democratizar el país, sino reconfigurar la imagen del régimen para mantener alianzas estratégicas, sobre todo con Occidente, con Estados Unidos, con Francia, con España y también con Oriente, con China. La presión diplomática por derechos humanos, la necesidad de diversificar la economía, que llevamos ya 20 años hablando de esto, y la competencia geopolítica entre potencias pueden empujar al régimen a adoptar reformas superficiales. Estas reformas suelen incluir la legalización limitada de asociaciones no políticas, la celebración de elecciones con más partidos, pero sin competencia real, ya que 14 están coaligados al PDG, la liberación selectiva de presos políticos o la creación de instituciones independientes sin poder efectivo. El objetivo es convencer a la comunidad internacional de que existe una apertura, mientras se mantiene intacto el control dictatorial interno. Este modelo recuerda las reformas controladas de Ruanda, Egipto o la breve apertura etíope entre el 2018 y el 2020. Ahora vamos a ver la tercera opción de sucesión, que es la crisis interna. Que yo creo la primera y la tercera como, no sé cuál es 50-50, 50-50, no sé cuál es más probable que se lleve a cabo. Si el de facto de que Obiang abdique, y digo abdique con todas sus consecuencias, ya que tenemos un pseudo reinado, corona, ¿no? Que abdique Obiang y suba Teodorín, que se muera Teodoro Obiang y suba Teodorín, o que haya una crisis interna que obligue a una recomposición del poder. En este escenario surge cuando el régimen pierde capacidad de control y debe reorganizarse para sobrevivir. Puede ser desencadenado por una crisis económica severa, como la que llevamos unos años ya, o como una caída prolongada de los ingresos del petróleo, que no va a pasar ahora con la guerra de Irán, obviamente. Fracturas dentro del clan, que esto sí que lo vemos mucho, ¿no? O entre facciones militares, que esto de momento no se ha observado, de momento, a nivel público. Internamente seguro que hay esas facciones y fricciones entre diferentes mandos y diferentes capitanes, pero realmente no ha salido a la palestra. También puede ser que sea a través de la presión internacional coordinada o protestas sociales.
También puede activarse por la enfermedad o muerte inesperada del dictador Teodoro Obiang Nguema en Basoa. Sin un plan de sucesión claro. En este contexto, el régimen podría recurrir a purgas internas, recómodos y reacomodos militares, aperturas limitadas para desactivar tensiones o represión selectiva. Aunque este escenario abre oportunidades para la sociedad civil, mayor atención internacional, posibilidad de alianzas con sectores descontentos del régimen, también implica riesgos significativos como violencia interna entre las facciones. Recordar quién tiene armas en Guinea Ecuatorial: solo la élite y los militares. Aparte de aquellos pocos que tenemos las escopetas para cazar, que siempre tienes que llevar abiertas para demostrar que no están cargadas ni que no vas a matar a nadie, porque vivimos en un país militarizado y aunque estés en tus bosques y quieras ir a cazar, sobre todo un jabalí o lo que sea, tienes que llevar la escopeta abierta. Pero bueno, sabemos quién tiene las armas, quién tiene el poder en el país, quién son capaces de llevar a cabo una violencia, dijéramos, interna armada. También podría ser intervenciones de potencias extranjeras, como hemos visto en Irán, donde Israel, a través del Mossad, ha armado a facciones de la población iraní para que durante esas protestas pacíficas se empezaran a disparar a manifestantes. Estos procesos son similares a los que se han observado en Sudán en el 2019, con la caída del dictador al-Bashir. 7 años ya hace de eso, madre mía, nos hacemos mayores. En Burkina Faso en el 2014 y en Zimbabue en el 2017. Ninguno de estos escenarios garantiza una democratización real. La diferencia la marcará la capacidad de la sociedad civil para intervenir políticamente, documentar abusos, articular demandas y aprovechar las pequeñas ventanas, estrechas ventanas que tenemos de oportunidad sin ser coaptadas. Ahora, vamos a hablar sobre el papel que debería de jugar la sociedad civil ante dicha sucesión. La sociedad civil de Guinea Ecuatorial se encuentra en una posición muy paradójica. Es simultáneamente una de las fuerzas más debilitadas por décadas de represión sistemática y una de las pocas estructuras que somos capaces de disputar el sentido político de la sucesión. Nuestro papel es crucial porque en ausencia de instituciones democráticas funcionales constituye el único espacio donde pueden articularse demandas colectivas. Preservar la memoria histórica, que no empieza un 3 de agosto de 1979, y construir horizontes alternativos de futuro. Sin embargo, su capacidad de acción está condicionada por un entorno profundamente hostil, donde el Estado ha desarrollado mecanismos sofisticados de vigilancia y cooptación y control social. Caso de Anacleto Micha. Caso de Joaquín Eló Ayeto. Caso de Jerónimo do Messi. Caso de Liberato. Muchísimos casos que hemos tenido que así consiguen el control social. En este contexto, la sociedad civil debe de articular una agenda clara, basada en principios irrenunciables: el fin de la represión, de la opresión, de las torturas, el fin de la impunidad para la élite que está robando, que está haciendo corruptela, de la cleptocracia, de la dedocracia, de la dictadura, y una apertura política real, no donde el CPDS es el único partido de la oposición y ni siquiera gana los votos de sus propios militantes. En números, imposible
de percibir eso, ¿no? Una apertura política real. Estas demandas no son abstractas, responden a condiciones materiales concretas. El fin de la represión implica desmantelar un aparato de seguridad que ha convertido la violencia en un instrumento cotidiano de gobierno. El fin de la impunidad exige enfrentar décadas de violencia y de violaciones de derechos humanos, corrupción estructural y saqueo de los recursos públicos. La apertura política real requiere garantizar libertades fundamentales, como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de participación, que han sido sistemáticamente negadas a toda la población de Guinea Ecuatorial. Para avanzar en esta agenda, la sociedad civil debemos de desempeñar 3 funciones esenciales. 1. Documentar. 2. Comunicar. Y 3. Vigilar. Documentar. Documentar implica lo que muchos estamos intentando hacer. Tener un catálogo, documentar, registrar todos los abusos, las violaciones de derechos humanos, las torturas, las irregularidades en los procesos políticos, jurídicos y la dinámica de poder que el régimen intenta ocultar. En un país donde la información está controlada y la prensa independiente es inexistente, la documentación se convierte en un acto de resistencia, en una herramienta activista para preservar la memoria colectiva. La experiencia de organizaciones en Camerún, Zimbabue o Sudán demuestra que la documentación rigurosa, importante, no estamos hablando de congosá, estamos hablando de rigurosa. Si hablamos de que un señor llevaba a otro señor en el maletero de coche atado como un antílope y le para la policía y bla, 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 decidme, ¿quién es el señor que conducía? ¿Quién es el señor que estaba en el maletero? ¿Cuál era la matrícula del coche? ¿Cuál era el modelo del coche? ¿El color del coche? ¿Quién era el policía que paró a este? ¿En qué semáforo? ¿En qué rotonda de Bata me estáis hablando? ¿Dónde están los datos? ¿De qué pueblos son cada uno? Guinea Ecuatorial es pequeña, nos conocemos todos. Sacar esos datos. Vamos a registrar esas anomalías, vamos a registrar esas violaciones de los derechos humanos, esos abusos. Hay que registrarlos, pero hay que ser rigurosos en eso. La documentación rigurosa puede convertirse en un recurso estratégico en momentos de crisis o de transición, especialmente cuando se articula con redes internacionales. La función de comunicar es igualmente crucial. Comunicar, como lo estamos haciendo ahora, no se limita a difundir información, sino a disputar el sentido común impuesto por la dictadura, por el régimen de Teodoro Obiang Nguema en Basua. En Guinea Ecuatorial, donde el Estado controla los medios de comunicación y criminaliza la crítica y el pensamiento y la concienciación y el diálogo, la comunicación alternativa a través de redes sociales, a través de la diáspora, a través de plataformas digitales, periódicos digitales, a través de canales informales como La Llave. Es una herramienta para romper el aislamiento informativo y conectar las luchas locales con movimientos panafricanos y organizaciones internacionales. La comunicación estratégica permite visibilizar abusos, contrarrestar la propaganda de la dictadura, del PDGE, de la TVGE, de Asonga TV, de Canal Sol y demás, y generar presión externa en momentos clave. La vigilancia, por su parte, implica monitorear cada movimiento de la dictadura, del régimen, de sus actores y actrices, cada concesión y cada retroceso. La vigilancia ciudadana es esencial para evitar que la sucesión se convierta en una operación de continuidad disfrazada de cambio por una Guinea mucho mejor.
Y con eso ya creemos que va a haber cambio, porque hemos pasado de una Guinea mejor a una Guinea mucho mejor. En contextos dictatoriales y autoritarios como el de Guinea Ecuatorial, los regímenes suelen utilizar reformas superficiales para neutralizar críticas internas y satisfacer a los actores internacionales. La sociedad civil debe estar preparada para identificar estas maniobras, denunciar su carácter cosmético y exigir transformaciones estructurales. La experiencia de países como Gabón o Togo demuestra que la ausencia de vigilancia activa permite que las élites consoliden transiciones heredadas sin alterar la arquitectura opresora de poder que tienen estas dictaduras. Sin embargo, la sociedad civil se enfrenta a riesgos significativos que limitan su capacidad de acción. El primero es la cooptación. El régimen ha desarrollado mecanismos sofisticados para absorber o neutralizar organizaciones mediante incentivos económicos, reconocimiento simbólico o integración en estructuras estatales. La cooptación no solo desactiva la capacidad crítica de las organizaciones, sino que también fragmenta el tejido social y genera desconfianza entre activistas. En Guinea Ecuatorial, donde el acceso a empleo, educación y movilidad depende del Estado, la cooptación se convierte en una herramienta de control político extremadamente eficaz. El segundo riesgo es la fragmentación interna. La sociedad civil guineoecuatoriana ha sufrido históricamente de divisiones derivadas de rivalidades personales, diferencias ideológicas, presiones externas, diferencias tribales, ganas de poder de muchísimos traidores y traidoras, de vendepatrias, de estómagos agradecidos, de gente que se vende por un 10.000. Mamá rasta. Y así pues también de estrategias divergentes frente al régimen. La fragmentación debilita la acción colectiva, dificulta la articulación de demandas comunes y facilita la intervención del Estado para dividir y neutralizar movimientos. Movimientos sobre todo emergentes de juventud. En contextos dictatoriales y autoritarios, la unidad no es un lujo, sino una condición de supervivencia. El tercer riesgo es la represión. La represión de la dictadura en Guinea Ecuatorial no es un fenómeno episódico, es una práctica, es la idiosincrasia estructural de esta dictadura neocolonial, de esta dictadura nacional catolicista. Incluye detenciones arbitrarias, como hemos dicho antes, Liberato, Jerónimo, Joaquín Eloayeto, Paisa, Anacleto y muchísimos otros. Torturas, vigilancia digital, intimidación comunitaria y criminalización de la disidencia. Aquellos que somos patriotas, que queremos ver una Guinea mejor, se nos critica, se nos criminaliza, se nos amenaza de muerte, se nos dice que se nos va a matar, que se nos va a colgar del palo más alto en la Plaza Mayor, que sin... Yo solo quiero ver una Guinea Ecuatorial mejor, para ir de vacaciones, poner mis pies arriba, comer mi mango, mi aguacate, beber mi esas y poquito más. Yo con eso y mi malamba, soy persona feliz, no quiero molestar, ¿eh? Es mucho lo que pido, poder ir desde Malabo hasta Basupú del Oeste, sin que me tengan que molestar en una barrera. De hecho, sin que tenga que haber una barrera. ¿Por qué tiene que haber una barrera si estoy conduciendo 20 minutos? ¿Cuál es el miedo? Si tenéis el 99.9 de los votos y el 99% de los escaños, ¿cuál es el problema? La represión selectiva.
dirigida a líderes comunitarios, periodistas, mujeres organizadas y jóvenes activistas. Esta busca generar miedo colectivo y paralizar la organización. La represión masiva, por su parte, se activa en momentos de crisis para restaurar el control. La sociedad civil debe operar bajo la conciencia permanente de este riesgo, lo que exige estrategias de seguridad física, digital y sobre todo, que en esto sí que fallamos, de seguridad emocional. El guineano siempre va y la guineana con la cara atada. El guineano siempre desconfía de su hermano, de su hermana, de su vecino. Pero ¿qué nos ha pasado con los guineanos? Cambiar vuestros entornos o somos muy buena gente, pero emocionalmente llevamos un bagaje tan grande que no nos deja levantar cabeza ni estrechar nuestras espaldas. Siempre estamos arrugados, enfadados. Nos han enseñado a apuñalarnos los unos a los otros. Estamos como los cangrejos en ese cubo, en esa red, intentando escapar, subiéndose los unos encima de los otros. Esa seguridad emocional es también tan importante. Ante estos desafíos, la organización de la sociedad civil debe ser sólida, ética y consciente de las dinámicas de poder. Esto implica construir estructuras flexibles y descentralizadas que reduzcan la vulnerabilidad ante la represión. Desarrollar protocolos de seguridad que protejan activistas y comunidades. Fomentar una cultura política basada en la transparencia, la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Y fortalecer alianzas con la diáspora y con redes panafricanas que pueden proporcionar apoyo, visibilidad y protección. La sociedad civil guineoecuatoriana no parte de cero. Existen experiencias de resistencia, memoria y organización que pueden servir de base para una estrategia más amplia. Sin embargo, para que estas experiencias se conviertan en una fuerza transformadora, es necesario reconocer las limitaciones del contexto, evitar las trampas del reformismo superficial. Necesitamos un cambio revolucionario. Necesitamos un cambio panafricano para construir una visión de política que sitúe la dignidad, la justicia y la autodeterminación del pueblo en el centro del proceso de esta transición. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. A la vuelta vamos a mirar cuál es el papel que juega la diáspora y los actores locales en cuanto a la cooperación y la estrategia. 50 años ya, África libre. Permitimos sin cuestionar a cada uno y su calibre. En honor a la bondad y que viva siempre. En banderas y escudos cuando tocan el timbre. Cantos, llantos de alegría y fuego. Eventos, himnos en el patrio suelo. Desfiles militares, la esperanza en velo. En la gente del pueblo que creyó tocar el cielo. Gana, gana, porque rompe el hielo. Un Nkrumah, el maestro trazando la línea, educando a una generación por cómo han de moverse. Un libro como guía, África debe unirse. Las trompetas de Libia, la esperanza turbia. La energía de Gaddafi que termina con furia. El papel de Occidente con la cara sucia, creando dictadura. Bienvenidos de vuelta a La Llave. La relación entre la diáspora guineoecuatoriana y los actores locales constituye un elemento central para cualquier proceso de transformación política. Ambos operan en contextos radicalmente distintos, lo que otorga capacidades complementarias. La diáspora posee una seguridad relativa que permite denunciar públicamente sin riesgo inmediato de detención, organizar campañas internacionales y participar en espacios de incidencia política. Su acceso a medios internacionales le permite romper el cerco informativo impuesto por el régimen, por la dictadura de Teodoro Obiang en Nguema, en Basogo, mientras que su capacidad para manejar documentación sensible protege testimonios y pruebas que dentro del país serían confiscados o destruidos.
Canales como Radio Macuto, Diario Rombe, gente como Luz María y demás, La Voz de los sin voz, son esenciales para alertar, denunciar lo que está pasando, pero debemos de ser rigurosos en lo que denunciamos. Además, la diáspora puede presionar a gobiernos europeos, a gobiernos africanos hasta cierto punto, activar mecanismos internacionales de derechos humanos, ir a las Naciones Unidas y disputar la narrativa oficial en espacios donde el régimen, la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, intenta proyectar una imagen de estabilidad y de paz reinante. Los actores y actrices locales, por su parte, aportan legitimidad social, conocimiento profundo del terreno y capacidad de movilización comunitaria. Son estas personas quienes viven la realidad diaria del país, quienes sufren la represión, las torturas, las encarcelaciones ilegales y quienes poseen una lectura precisa del riesgo que hay cuando se denuncia y cuando se combate la dictadura de forma pacífica. Su conocimiento de las dinámicas comunitarias, de las zonas de vigilancia y de los códigos sociales es esencial para evitar detenciones y represalias. La movilización real, lo que transforma correlaciones de fuerza, solo puede ocurrir dentro del territorio y solo los actores y las actrices locales pueden activar esto. Es esencial que enfaticen esto porque mucha gente mira hacia afuera para que solucionemos los problemas de dentro, pero solo los de dentro podéis solucionar los problemas de dentro, los que estamos fuera solo os podemos ayudar. Podemos visibilizar vuestra lucha, podemos ayudaros tal vez a organizaros, a financiaros, pero no podemos cambiar esa sociedad sin vosotros. Los que estamos fuera no conocemos los códigos. Los que estamos fuera no tenemos el día a día las vivencias de represión, de opresión, por mucho que nos empapemos de lo que está pasando. Los que estáis dentro sois los actores que realmente van a cambiar esa sociedad. De hecho, voy a decir, sois los actores y las actrices que estáis cambiando esta sociedad, porque esto ya está pasando. El futuro es hoy mismo, lo estamos viendo. La historia se hace en cada segundo que pasa. Sin embargo, la relación entre la diáspora y los actores y las actrices locales está atravesada por riesgos significativos. La exposición involuntaria de activistas locales por errores cometidos desde el exterior puede tener consecuencias devastadoras. Amplificar demasiado a ciertas personas que desde la sombra podrían haber hecho muchísimo más trabajo, a veces por protagonismo, a veces por dejadez de la diáspora. Exponemos a nuestros hermanos y hermanas que están luchando dentro. Recuerdo cuando fui a Guinea Ecuatorial y decía, pues hay mucha gente que entra y sale y me preguntan, ¿pero quién son los que entran y salen? Dínoslo, que entran y salen y que critican a la dictadura y que luchan contra la dictadura. ¿Cómo os lo voy a decir? Si no lo sabéis, es bueno que no lo sepáis. Es bueno que no conozcáis a todos los actores y las actrices y activistas y no activistas que están transformando la sociedad y que entran y salen de Guinea Ecuatorial para poder estabilizar esos contactos, esas, ¿cómo se dice?, sinergias y poder ir cambiando a poco la sociedad. Es bueno que no lo sepáis. No me vengáis a preguntar. Si no lo sabes, está bien. Si lo sabes, vamos a celebrarles. Pero si no lo sabes, está bien. No me preguntes quiénes son. ¿Para qué queremos destaparles? La desconfianza acumulada por experiencias pasadas de división, de traiciones, agendas personales, rivalidades históricas dificulta la cooperación. Las diferencias de ritmos y prioridades, visibilidad para la diáspora, seguridad para los locales, generan tensiones. Y las asimetrías de recursos pueden reproducir dinámicas de poder que recuerdan a relaciones coloniales.
Para evitar estos riesgos es necesario establecer principios éticos claros. El primero es el de nada sobre nosotros sin nosotros. La diáspora no debe hablar en nombre de actores locales sin consulta previa. Uno no puede decir, salir a las calles, mañana tal día vamos a salir todos a las calles y vamos a... ¿Has hablado con los que estás pidiendo que salgan a las calles? ¿Te has asegurado que hay un plan de riesgo? ¿Te has asegurado que cuando esta gente va a estar detenida van a tener asistencia jurídica, asistencia médica, que sus familias van a ser asistidas para asegurarse de que no son echados de las casas porque esa persona que se va a la cárcel es la que está trayendo la comida en la casa? Por lo tanto, nada sobre nosotros sin nosotros. Elemental. No se puede hablar de activar, movilizar, unir a la población sin la población. Los de la diáspora no podemos desde nuestro cómodo sofá, sillón, silla de gaming, lo que sea donde estás sentado, ahí calentito con tu radiador y tus pantuflas, no puedes estar animando a otros que salgan a la calle para que tú luego puedas ir de vacaciones. No es justo. Para que luego, cuando esa gente son encerradas, se pasan 2 años en la cárcel, 3 años, como ha sido el caso de Granfriend, y nadie se acordaba de su nombre. Nadie se acordaba de que se lo llevaron con los 8 machetes. ¿Nos preocupa eso? Que animemos a la gente a que se una, a crear cambio. Y luego nos olvidamos de ellos y de ellas. El segundo es la protección estratégica y también la protección estricta de identidades, dado que la seguridad es una cuestión de vida o muerte. Tenemos a varios perfiles de Facebook que nos ofrecen muchísima información del entorno del dictador, que nos ofrecen mucha información sobre lo que está pasando en Guinea día a día, clandestinas, anónimas. Esa es la protección estricta. O cuando en su día ofrecieron 2 millones de euros por la cabeza del que entonces era mi jefe de Radio Macuto. Protección estricta. El tercero es la transparencia en la toma de decisiones para evitar malentendidos y fortalecer la confianza. El cuarto es el flujo seguro de información mediante protocolos de cifrado y verificación. Y el quinto es el reconocimiento mutuo de capacidades, entendiendo que la fuerza está en la complementariedad, no en la competencia. No hay una competencia entre los de fuera y los de dentro. No, los de dentro son mejores que los de fuera y los de fuera. Estamos unidos y debemos de trabajar y complementarnos los unos a los otros en fraterna unión, sin discriminar. Cantemos libertad. Vamos a concluir, ¿no? La sucesión en Guinea Ecuatorial no es un proceso neutral ni inevitable. Es un proceso inevitablemente democratizador. Eso lo vemos. No lo es. Es un momento de reconfiguración del poder donde las élites buscan preservar sus privilegios, muchas veces en alianzas con intereses neocoloniales, neoliberales y capitalistas que se beneficiarán del extractivismo y la estabilidad autoritaria de esta dictadura de Teodoro Obiang Nguema basó bajo este programa nacional catolicista, franquista. Frente a ello, la sociedad civil local y la que está en la diáspora tiene la responsabilidad histórica de organizarse y resistir y construir alternativas.
La cooperación ética entre actores locales y diáspora no es solo una estrategia, es un acto de descolonización, es la afirmación de que el pueblo guineoecuatoriano tiene derecho a decidir su futuro sin tutelas imperialistas, sin imposiciones y sin intermediarios. La transición no se improvisa, se construye desde abajo, desde la memoria, desde la dignidad y sobre todo desde la lucha colectiva no violenta. La historia demuestra que ningún régimen dictatorial cae por sí solo. Caen cuando el pueblo se organiza, cuando la diáspora se articula, cuando la memoria se protege y sobre todo cuando la solidaridad se convierte en práctica cotidiana. Guinea Ecuatorial merece un futuro distinto y ese futuro no será posible si lo construimos solos. Ese futuro solo será posible si lo construimos juntos, juntas y juntes, desde una ética radicalmente humana, panafricana, egalitarista y liberadora. Ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, okenvenzue, la llave, Zan, Cristia, Esimi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de TikTok, Instagram, Thread, Facebook y demás. Recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de construir el futuro juntos, juntas, desde una ética radicalmente humana, revolucionaria, panafricana y liberadora. Paz.